Hola, este mensaje es para comunicar que esta es una historia antigua que deje de subir y ya está terminada, por lo que la subiré hasta el final. Si deseas ver la historia desde el capítulo 1, ve a la lista del canal y busca el título Fate Kill. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 36. Operación Destino. Matar, Arco 3, parte 3. El tiempo pareció detenerse en un ritmo agonizante, todo tipo de sensaciones y sentimientos se silenciaron en el intento desesperado de una figura por seguir adelante. No existía nada más en la línea de visión de la figura excepto la estructura que tenía delante. Solo había una lujosa tienda de campaña, lo que hacía bastante obvio en qué dirección debería dirigirse Akame después de haber pasado corriendo junto a Liber. Bulat era fuerte. En todo caso, Akame confiaba en que podría huir en caso de una confrontación con Liber. Mejor aún, dado que no había cuerpos de agua cerca, la capacidad del Teigu de Liber estaría en gran medida restringida, se convenció a sí misma. Lo que importaba ahora, lo que importaba ahora era él por encima del resto. Él está ahí dentro. Él está ahí dentro. Él tiene que ser. Akame apenas logró reprimir el impulso de ser impulsiva y recorrió rápidamente su entorno. En ese momento, concluyó que no había nadie más cerca que pudiera impedírselo y ya no dudó. Corrió hacia esa tienda más rápido que nunca antes. Le dolían los muslos y los músculos, le gritaban que redujera el ritmo, pero ella se negó rotundamente. Se tragó el nudo que se le formaba en la garganta cuando finalmente se acercó lo suficiente como para que la tienda estuviera al alcance de su mano. Le costaba respirar, las tensiones la sofocaban como un vicio. En algún lugar del fondo de su mente, una voz burlona le susurraba que todo esto podría ser simplemente una artimaña elaborada, o que su rescate había llegado demasiado tarde. Extendió una mano hacia adelante y la otra agarró con fuerza el pomo de su espada. Puede que no haya notado a ningún guardia, pero su entrenamiento como asesina y su propia actitud cautelosa en el campo estaban arraigados en sus movimientos. En el mismo movimiento que abrió las solapas de la tienda, saltó hacia adelante y rodó hacia un lado, adoptando la forma de desenvainar una espada mientras sus ojos rojos evaluaban lo que había delante de ella. Ella se estremeció visiblemente, los sonidos de chasquidos resonaron en su funda, cortesía de su tembloroso agarre en la empuñadura. «Oh, gracias a Dios». Ella sollozó. Sus ojos enrojecidos no eran visibles bajo la poca iluminación. «Akame». El hombre frente a ella gritó su nombre con tanta naturalidad que ni siquiera sintió que la culpara por su captura. Shirou se habría visto relativamente bien a través de los ojos de Akame si no estuviera todavía sucio por la aventura que había emprendido de entrar en contacto con Tatsumi y Yasu. El barro seco y la mugre le cubrían las mejillas y manchaban la ropa que llevaba puesta. Mientras tanto, ramitas rebeldes y zarzas estaban anudadas en partes más largas de su cabello. Hay algunas abrasiones en su cara. Era casi como si su rostro hubiera sido arrastrado por la tierra, lo cual era una evaluación precisa ya que había tenido que presionar su rostro contra el suelo mientras se escabullía por el campamento desde At. En cualquier caso, no era una imagen bonita, y Liber había estado demasiado preocupado para proporcionarle a Shirou los suministros adecuados para limpiarse. Eso, y Shirou no había tenido la intención de considerar su imagen actual. Simplemente se sintió aliviado de que su mensaje hubiera podido llegar. «Lo siento», las palabras salieron de los labios de Akame tan rápido que apenas las registró, ni lo entrecortadas que sonaban. Shirou se sorprendió al notar claramente lo frágil que parecía Akame. A juzgar únicamente por la historia de la espada que Shirou había sacado de Akame, ella era una chica cuya vida podría describirse fácilmente como una tragedia. Todo lo que alguna vez amó fue privado de ella cada vez, sin importar cuán fuerte se volviera. Es comprensible que su captura haya desenterrado sentimientos enterrados. Akame siguió buscando palabras, hace mucho tiempo que abandonó su postura cautelosa y agachó la cabeza con culpa. «Akame. Mírame», Shirou se acercó. Tanto él como Akame sabían que este no era el momento de ponerse al día, pero Shirou podía ver que, por el bien de Akame, tenía que dejar las cosas claras. La forma en que lo estaba tratando en ese momento carecía de sus habituales tonos neutrales y sutil confianza.
Esto era bastante evidente en el hecho de que ni siquiera podía mirarlo a los ojos como solía hacerlo. Ella se estaba culpando a sí misma. No había ninguna duda en la mente de Shirou sobre lo que estaba haciendo. ¿Por qué te estás disculpando? Él gritó, su cabeza se estiró para mirarlo. Fue solo ahora que estaba más cerca que Shirou pudo distinguir los detalles de los rasgos de Akame. Estaba completamente agotada. Se habían formado bolsas pesadas debajo de los ojos y la palidez de su piel se había vuelto mucho más pálida de lo habitual, acompañada de líneas de estrés. Tenía el pelo despeinado y el flequillo húmedo de sudor le cubría la frente. Las lágrimas cubrieron su ropa, los rasguños de la suciedad y las manchas de sangre cerca revelaban una búsqueda incansable de él. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste?, preguntó horrorizado, agarrándola por los hombros con preocupación. Ella no respondió, desplomándose mientras giraba su mejilla hacia él como si estuviera bien, si él desahogaba su ira sobre ella sin resistencia. Lo peor era que no estaba equivocada. Se estaba enojando, pero no por ninguna razón que Akame pudiera suponer. Antes de que pudiera siquiera comenzar a expresar lo equivocado que pensaba que estaba Akame, ella logró ganarle por una vez. Yo fui quien dejó que te llevaran, inclinó la cabeza y levantó las manos para agarrar los brazos de Shirou. Podrías haber muerto. No, deberías haberlo hecho. Es un milagro suficiente que estés vivo. Fallé de nuevo cuando más me necesitaban. Shirou se sintió frustrado. Estoy claramente bien, y no eres tú quien ha venido a salvarme ahora. Él está estresado. Sus rasgos no se movieron ni un centímetro. Ella no estaba escuchando. Por supuesto, ella no estaba escuchando. Siempre tenía que lidiar con los tercos. Lamentablemente, ahora realmente no era el momento. Esto no ha terminado, prometió Shirou, frunciendo el ceño. No volverá a suceder. Esta vez Akame respondió rápidamente, irritando muchísimo a Shirou por su negativa a absolverse de la culpa. Shirou tropezó repentinamente en su frustración, su peso repentinamente se inclinó hacia Akame, causando que los dos se tambalearan. Shirou hizo una mueca. Lo siento, se disculpó. Sus gastos mágicos tanto en la batalla anterior como en sus intentos de escapar le han agotado sus reservas. Akame lo interrumpió y, sin decir palabra, le pasó el brazo por los hombros y comenzó a arrastrarlo hacia adelante sin importar lo cansada que estuviera. Nos sacaré de aquí. Lo prometo. Por un momento, Shirou no supo cómo sentirse. Ninguna de sus palabras logró llegar. Era así como se sentían los demás cuando él había seguido esforzándose obstinadamente una y otra vez en su vida pasada. La sensación era desagradable hasta el punto que prácticamente podía escuchar a alguien gritar: el karma es una perra. Él suspiró. La promesa de Akame fue una promesa que se cumplió fácilmente ya que, curiosamente, los dos no enfrentaron oposición alguna para escapar. Bulat estaba defendiendo el fuerte mejor de lo que Akame jamás hubiera imaginado. Era como si ni siquiera pudiera oír los sonidos de la pelea. Akame se encontró asintiendo e inevitablemente reevaluó su opinión sobre Bulat. Evidentemente, el hombre era mucho más capaz de lo que parecía. Ella lo elogió la siguiente vez que se encontraron, pero el hombre insistió en que no hizo mucho. Humilde también, claramente. El intento encubierto de rescate del joven señor de Kaya y futuro gobernante del imperio fue un éxito rotundo. Por supuesto, algunos se mostraron escépticos de que no ocurriera ninguna complicación, pero la gran mayoría no notó los rasgos tensos de Bulat o estaba demasiado absorto en el éxito como para importarle. Un alivio abrumador fue la única emoción que se extendió por las mentes de Kaya y los miembros superiores de Night Raid. La situación había pasado de esperar lo peor a obtener lo mejor. No había manera de que no estuvieran eufóricos, especialmente aquellos que veían a Shirou como la última esperanza de un imperio en decadencia. Tras el regreso de Akame con Shirou, Nagenda, Chouri y Elaine fueron las primeras en ponerse de pie y correr. Luego vinieron Lubok y los otros miembros de Night Raid que habían estado buscando infructuosamente la ubicación de Shirou en otros campamentos del imperio. El papel de Shirou era demasiado importante para perderlo, tanto por razones personales como objetivas.
Inevitablemente, Shirou se encontró sentado en una sala de reuniones en lugar de en una cama en un intento por aplacar las preocupaciones de todos los demás, para disgusto de Akame, quien fue empujado a un lado. Para ser justos, había tenido tiempo de verificar la seguridad de Shirou, mientras el resto recién lo volvía a ver en persona. La sala de reuniones no era nada lujosa, pero era más bien tranquila. La batalla de Calance Plains dejó poco que hacer en términos de fastuosidad. La sala improvisada fue renovada con alfombras de piel de animales, cortesía de Ewa Hunters, y una gran mesa redonda con capacidad para una docena o más de personas. Se distribuyeron mapas y papeles para que todos los vieran en el centro de la mesa, mientras que la sala estaba compuesta por una gran tienda de lana hecha con la piel de una gran bestia peligrosa. En este momento, Shirou podía ver numerosos pines rojos en el mapa que denotaban los campamentos del imperio que Elaine y los demás habían marcado y rastreado en busca de su ubicación. Había al menos 2 docenas de ellos centrados en compañías individuales de tropas del imperio. Luego, Shirou miró a Luboki y a los otros miembros de Night Raid al saber de su captura, y pudo imaginar el peso de su agotamiento actual. Aún así, más allá de los pines rojos, los pines azules que marcaban el mismo tipo de unidades del imperio eran mucho más numerosos. Estos puntos de investigación marcados con una hoz y una bola, o shuriken y kunai debajo de los alfileres azules, fueron designados para una de las fuerzas encubiertas de Wakoku. A un lado, pero no completamente en la sala de reuniones, Raiko estaba de pie con los brazos cruzados en la esquina, haciendo pucheros detrás de su frío exterior. Todavía no podía superar el hecho de que los ninja de Hinsoku no habían podido localizar la ubicación de Shirou, a pesar de sus esfuerzos, y habían perdido ante un par de afortunados e ingenuos guerreros de la aldea. Raiko había temido que el impacto de la captura o muerte de Shirou desestabilizaría la tentativa de paz introducida en Wakoku. Esos viejos bastardos no se quedarían quietos sin la presión de Shirou. Lo mejor era consolidarse inmediatamente y dar la buena noticia para disuadir de actuar a quienes esperaban una oportunidad. De lo contrario, ella no tenía un lugar real en esta reunión, ya que su gente era más adecuada para actuar como sombras. Verificando con sus ojos que la estrella elegida por Wakoku estaba bien, Raiko asintió y desapareció en una nube de humo usando una de las habilidades de movimiento oculto de Hinsoku. Sin darse cuenta o no, su partida fue como una señal. El ruido de la bomba de humo que Raiko había usado sacó a todos de su aturdimiento preocupado. Si se pretendía o no detener más retrasos, solo Raiko lo sabía. Leone, Elaine, Chouri, Nagenda y los demás sentados alrededor de Shirou ya no pudieron guardar silencio. Nagenda actuó primero. A diferencia del resto que rodeaba a Shirou, Nagenda permaneció sentada, observándolo desde lejos. Por lo tanto, cuando el sonido de las patas de su silla crujió cuando salió de ella, el sonido atravesó la calma. Levantándose, Akame, Leone, Mine, Shell, Bulat y Lubok se abrieron paso por la fuerza de la costumbre. El aura del líder de Night Raid estaba prácticamente arraigada en Nagenda en este punto, pero no se podía decir lo mismo de aquellos en Kaya o Chouri. Chouri estaba a una distancia respetable de la derecha de Shirou, ni demasiado lejos ni demasiado cerca, lo suficiente como para que el brazo de Chouri pudiera alcanzar el hombro de Shirou si lo estiraba. En comparación, Elaine estaba mucho más cerca, ya que se había sentado directamente al lado izquierdo de Shirou y había movido su silla aún más de modo que sus muslos casi se tocaban. Había una mezcla incómoda en la preocupación de Elaine, como si estuviera debatiéndose entre mantener su imagen de líder estable o preocuparse por el estado de su amiga de la infancia. No. Para ser franco, eso era exactamente. Si estuvieran solos, Elaine podría haber actuado de manera diferente, pero sin su abuelo cerca y debido a su condición de miembro de la familia Buckerfield, asumió el viceliderazgo sobre las fuerzas de Kaya y el liderazgo total en ausencia de Shirou. Su reputación se ganó con esfuerzo y era algo que no estaba dispuesta a abandonar, pero el problema era que valoraba igual su relación con Shirou. De ahí el ida y vuelta. Señorita Nagenda. Elaine saludó con cara seria mientras acariciaba sutilmente a Shirou en busca de lesiones.
Sin embargo, frente a asesinos y personas experimentadas, lo sutil del Aine bien podría haber sido descarado. El Aine, estoy bien, murmuró Shirou, tratando de colocar la mano derecha de el Aine fuera de su regazo y de regreso a la suya, plenamente consciente de que todos estaban mirando. El Aine frunció el ceño en respuesta y rechazó los esfuerzos de Shirou, antes de pasar a examinar si el idiota se estaba guardando heridas nuevamente. No sería la primera vez que intentaba ese movimiento, con ella usando su ropa para ocultarlo. A un lado, Akame asentía con la cabeza en señal de aprobación. Conociendo a Shirou, ella habría hecho lo mismo. Más exactamente, lo intentó. A diferencia de Elaine, que no tenía reservas a la hora de maltratar a su amiga de la infancia, Akame todavía era demasiado consciente de su fracaso anterior para forzar algo. En cualquier caso, la frente de Nagenda se torció y sus brazos se posaron a los costados, mientras contemplaba si Chouri o Elaine podían decir qué aspecto tenían. Uno es un abuelo cariñoso y el otro se pinta una diana en la espalda. No. Suficiente. Nagenda ya se había levantado con toda la intención de compensar su error. Era lo correcto. Comenzó lentamente, asegurándose de eliminar cualquier noción de frivolidad de quienes la rodeaban para no tomar a la ligera el asunto. Entonces y solo entonces habló en tono fuerte. El distintivo susurro de pasos interrumpió abruptamente a Nagenda en el momento en que comenzó, arruinando la tensión que acababa de crear. Chasqueó la lengua y resistió el impulso de escupir al suelo con frustración. Ella era mejor que eso, ya no era tan impulsiva como en sus días en el ejército y ascendía de rango. En todo caso, su mirada había mejorado. Lástima que mirar con furia no disuadiría en lo más mínimo el recién llegado. Selka entró apresuradamente en la habitación, con los ojos fijos en Shirou. Conociéndola, había sido extraño que no hubiera venido corriendo cuando se difundió la noticia del exitoso rescate de Shirou. Ahora estaba claro que había habido una razón. Ella estaba sosteniendo algo, una especie de vasija de barro con el símbolo del clan Eiwa grabado en dos lados. Detrás de ella, se escucharon sonidos de protesta y silbidos de lobos de parte de su clan tribal, pero en este caso, ella permaneció imperturbable. Incluso firme. Caminando hacia Shirou, sin importarle quiénes lo rodeaban, agarró uno de sus brazos. Selka. Shirou se sobresaltó confundido, sintiendo de repente una sensación táctil húmeda en el dorso de su mano derecha y partes de su antebrazo. ¿Qué estás haciendo? Aroma para frotar, fue la breve respuesta. Selka había abierto el frasco que tenía en la mano frente a todos, para revelar una tinta azul que parecía polvo de ceniza. Solo Shirou pudo inferir que se mezclaron huesos de bestia peligrosa finamente molidos y cenizas quemadas con la tinta. Por lo tanto, tenía que tener más significado porque podía sentir la presencia de maná dentro de la sustancia. Aroma para frotar. Shirou repitió. Técnica del rastreador Eiwa, respondió Selka. Con los labios apretados, ya sea porque ella misma no conocía la explicación o porque tenía que ser discreta al respecto. En cualquier caso, muchas caras se animaron ante la mención de una técnica de seguimiento. La captura de Shirou fue una llamada de atención. No podían permitirse volver a ser negligentes en su equipo de protección. Si algo le sucediera significaría el fin del movimiento por el cambio. Entonces la esperanza recaería únicamente en los hermanos, que quedaron en la seguridad de Kaya, y esos dos todavía eran niños. Muchas cosas podrían cambiar en los años que pasarían creciendo. Un método para realizar un seguimiento del paradero de Shirou sonaba bastante conveniente para los oídos de todos, a pesar de que todos sabían cuán violatoria podría ser esto la privacidad. Por otra parte, había que hacer algunos sacrificios por un bien mayor, más aún cuando se hacía por el bienestar de uno. Shirou observó mientras Selka continuaba pintando sobre su piel. Ella mojaba las puntas de sus dedos en la tinta y luego trazaba cuidadosamente símbolos sobre él. Entrelazado con maná, Shirou podría inferir que cualquier mago estaría intrigado por la forma en que se estaba actualizando este misterio. La forma en que los símbolos se vinculaban e interactuaban era similar a las runas, pero los patrones de conexión tenían relevancia en la teoría del círculo mágico. En cuanto a Shirou, bueno, no era como si fuera un erudito. Su atención se centró principalmente en Selka y no en lo que ella dibujaba en él.
Debería haber sido obvio, pero la mayoría de los magos no se someterían a los efectos del arte de otros sin comprenderlo. Shirou podía entender que esto implicaba el peligro inherente de la hechicería, pero aún así, dejó que Selka continuara porque podía ver y sentir lo preocupada que había estado por él, tal como lo había estado Akame. Incluso si se tratara de algún tipo de misterio de rastreo, no creía que ella hubiera venido a hacerle daño. Al final, Selka terminó presionando sus labios contra la marca que había dibujado. No te dejaré solo otra vez. Toda la imagen brilló con un brillo apagado, convirtiéndose en un tatuaje con la forma de un colmillo. La misma imagen apareció luego en la mano derecha de Selka, lo que indica una marca exitosa. Un aturdimiento se apoderó de sus rasgos, su corazón latía con fuerza en su pecho. Ahora y siempre, susurró Selka para sí misma en un sentido ritual. Sin embargo, las palabras fueron muy audibles para los oídos entrenados de los asesinos. El silencio se prolongó. Se produjeron varios parpadeos, seguidos de algunos que usaron un dedo para tocarse las orejas y asegurarse de que habían oído bien. Oh, Dios mío, jadeó Shel, y una mano se cubrió los labios. Nadie más habló durante unos incómodos segundos antes de que alguien decidiera romper el silencio. ¿Sabes que eso suena como un accesorio? Lubok cerró la boca cuando varias miradas acusadoras se dirigieron hacia él. Curso de acción adecuado, corrigió. Parece útil en realidad. Todo práctico, nada personal claramente. Selka terminó sonrojándose y mirando tímidamente a sus pies. Las palabras iniciales de Lubok no habían estado muy lejos de la realidad en el sentido de que había sido necesaria una considerable persuasión y un poco de obstinación para obtener la tinta matrimonial de los mayores de su clan. Era algo íntimo y personal en Eiwa saber constantemente la ubicación de su pareja y, como tal, uno normalmente no se ataría con cualquiera. Lubok tosió y fingió no ver la reacción de Selka, llegando incluso a golpear la mesa con la mano para atraer inconscientemente la atención de todos hacia el sonido y no hacia Selka. Hizo todo esto para evitar más interrupciones a su agenda, quien comenzaba a verse cada vez más molesta, por lo que decidió intervenir. Ah, pensé que vi algo arrastrándose hacia mí, murmuró Lubok antes de asentir con la cabeza hacia Nagenda, quien abrió y cerró la boca ante la ejecución descuidada. Por otra parte, hizo su trabajo, e incluso Selka se había puesto en guardia, sorprendida por el repentino y fuerte ruido. Le dio a Nagenda la oportunidad de llamar la atención sobre ella. ¿Me han interrumpido lo suficiente? Nagenda habló con la autoridad del líder de Night Raid. Todos se movieron silenciosamente para tomar asiento en la mesa mientras Nagenda los miraba uno por uno. Ella no permitiría otra interrupción. El cambio de humor finalmente hizo que Elaine volviera a prestar atención con el peso del comportamiento de Nagenda. Gradualmente, Elaine enfrió su cabeza, alejó poco a poco su silla de Shirou a una distancia más apropiada y reasumió la imagen de su posición. Mientras tanto, la atención de Nagenda nunca había abandonado a Shirou. Finalmente, Nagenda volvió al punto de partida, frente a Shirou y parándose frente a él. Fue mi error, dijo Nagenda con toda seriedad. Tu captura fue por mi negligencia. Pensando en ello, antes de que Nagenda le pasara a Shirou a Akame los momentos finales de la batalla de las llanuras de Kalance, Nagenda ya había bajado la guardia. La victoria era una droga. No importa quién, en el momento en que se lograra la victoria más allá de toda duda, el enfoque de esa persona disminuiría. Lamentablemente, Nagenda no había sido diferente, a pesar de saber profundamente que el momento más oportuno para atacar a un enemigo poderoso era cuando menos lo esperaban. Había pensado que había sido la única que había visto a Shirou indicarle que lo ayudara a abandonar el campo de batalla para que no colapsara allí mismo. El hecho de que Akame hubiera aparecido debería haber hecho sonar las alarmas sobre su suposición anterior. Fue un incumplimiento del deber. Al hacerle una señal, Shirou le había confiado su persona. Al final, debió terminar despertando en medio del campamento enemigo, confundido, nervioso y más que probablemente en una cámara de tortura para pasar un rato cara a cara con el general más temido del imperio. Fue mi culpa. Cometí un desliz de juicio descuidado y permití que estuvieras sujeto a las manos del enemigo. Nagenda inclinó profundamente la cabeza y apretó los puños. Demasiado cerca. Demasiado cerca.
Gracias a ella, se había visto obligada a ver la luz de la esperanza incipiente y la aspiración en los ojos de sus compañeros reducirse a la desesperación. Nadie había dicho nada en ese momento por temor a provocar una reacción, pero muchos ya habían descartado a Shirou. SDA nunca fue conocido por tomar prisioneros, y mucho menos políticos. No fue. Detente, Nagenda estiró el cuello y miró fijamente, entrecerrando los ojos hacia Shirou, quien estaba más que dispuesto a barrer el asunto debajo de la alfombra. Ella frunció los labios, haciendo una mueca. La mirada que le había lanzado a Shirou cerrando la boca por completo. Eres demasiado indulgente. Esta es una guerra y una batalla por el futuro del imperio. Los errores no se pueden descartar porque no se pueden corregir. Esas palabras sonaron ciertas para Akame más que para cualquier otra persona en la sala. Tenía tanta culpa como Nagenda, si no más. Su estómago cayó por la agitación, ya prediciendo que Shirou intentaría absolver a Nagenda de la culpa como lo había intentado con ella. Pero lo hiciste, intervino Shirou, con el ceño fruncido. Estoy aquí, no. Como ella esperaba. Las cejas de Akame se fruncieron y sus manos se cerraron en puños. ¿Pero realmente lo eres? Nagenda fue mucho más elocuente que Akame y fue directo al grano, sorprendiendo a Shirou. ¿Qué significa eso? ¿A qué costo? Nagenda suspiró, la frustración y la culpa nublaron sus rasgos y sorprendieron a todos los demás. No todas las heridas son físicas, y si conozco a SDAT, nadie sale de una sesión con ella cuerda. Dime esto, ¿fuiste o no sometido a los avances de SDAT? Ella no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Bueno, cuando lo dices así, Shirou no sabía qué expresión estaba poniendo exactamente, pero a la luz de las palabras de Nagenda, surgió un asunto completamente diferente. De repente, todos se quedaron quietos y su entusiasmo se apagó. Como Nagenda había inferido desde el principio, finalmente se dieron cuenta. En la superficie, todo parecía estar bien y estaban contentos con el regreso de Shirou. Pero conociendo a Shirou, él era del tipo que ocultaba su propio dolor, si eso significaba mantener a quienes lo rodeaban no afectados. Así es. Shirou no solo fue capturado, había sido capturado por SDAT. Abundaban los informes de inteligencia sobre la locura del comandante del norte del ejército revolucionario después de haber sido capturado por SDAT. El comandante había sido el líder más capaz del norte, de ahí la razón por la que SDAT había sido enviado allí. Al final, incluso un hombre endurecido como él no resultó ser mejor que un perro pateado y encadenado con cadenas de hielo antes de la ejecución. De repente, cuanto mejor actuaba Shirou, más convencidos estaban todos de que estaba actuando con fuerza por su bien. Ella es una sádica que no está por encima de la humillación. Nagenda frunció el ceño, culpándose aún más en el aire pesado. ¿Qué cosas inhumanas te hizo? Shirou fue inmediatamente puesto en aprietos, sabiendo que el contexto de su experiencia era bastante agradable, si ignoraba todo el asunto del secuestro. Más importante aún, no había manera de que entrara en detalles aquí. La reputación de SDAT la precedió en el sentido de que no había manera de que Shirou pudiera convencer a nadie de que le creyera incluso si decía la verdad. Eso es un poco aturdido, parecía que la compostura intencional de Shirou finalmente mostraba signos de agrietarse. A un lado, Bulat fue el único que entendió la situación de Shirou tal como era y casi se atragantó con su saliva. Por otra parte, nadie realmente le estaba prestando atención, excepto uno que tarareaba en sus pensamientos. En cuanto a todos los demás, bueno, sus reacciones variaron. Tengo razón, gruñó Nagenda de mala gana, la culpa estropeó sus rasgos hasta que se torcieron con indignación. Siempre fueron los buenos los que sufrieron más en este mundo, y ella fue quien le falló por falta de atención al final de una batalla. Ni siquiera puedes hablar de eso y tienes el descaro de decirme que un error se puede corregir. Akame parecía asesina, sus manos apretadas con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas y le sacaron sangre. Selka, en comparación, ya estaba merodeando hacia la puerta para reunir a sus compañeros cazadores. Ambos sabían que SDAT aún no había regresado a su campamento. Podrían iniciar una masacre.
Peor aún, por lo completamente fríos que se habían enfriado los rasgos de Elaine, no mostró signos de detenerlo a pesar de la pesadilla logística involucrada. Además, lo más importante ahora no era matar a miembros del imperio, sino consolidar sus fuerzas aprovechando el impulso de la victoria. Actuar ahora sería un error táctico. Deben ser vistos como el lado justo, no como salvajes sedientos de sangre. El mayor de la sala tuvo que hacer notar su presencia. Tosió Chouri para recuperar la atención de todos antes de que se desviaran y planearan una represalia impulsada por la venganza, no es que no estuviera justificada. Sin embargo, a diferencia del resto, fue él quien notó la extraña reacción de Bulat y sintió que la situación podría no haber sido tan grave. Aún así, tal vez podría usar esto para ganar puntos para su nieta, espiar. No, Chouri, no. Necesitamos un mundo de honestidad. No más intrigas. Aunque, si eso condujera a un bien mayor o a más nietos, Chouri siempre extrañó los días en que espiar era una cosa adorablemente pequeña, y que abuelo no querría que su línea familiar continuara. No, espera. Ella morirá. La competencia es feroz. Primero necesito mejorar su entrenamiento. Chouri sacudió la cabeza, dándose cuenta de que había logrado atraer la atención de todos, pero luego se quedó en blanco cuando vio a Bulat y Shirou soltaron suspiros de alivio. Algo realmente estaba pasando, ¿no? Disculpe, Chouri minimizó expertamente su pequeño problema. Parece que realmente me estoy haciendo viejo. Entonces, vayamos a eso. Nagenda asintió lentamente ante la sugerencia de Chouri y volvió a sentarse en su asiento, pero el aire permaneció cargado. Claramente este problema no había terminado, pero Chouri no lo veía como algo malo. Podrían utilizar sus emociones como motivación. Pero todavía no. La principal prioridad de Chouri había sido detener una acción precipitada, y eso era exactamente lo que pretendía hacer. Con la difusión de los resultados de la batalla de Calance Plains, es probable que Honest se sienta profundamente perturbado, comenzó Chouri. Luego enderezó su postura y miró a todos con seriedad. Luchará por mantener a los leales al imperio bajo control, mientras intenta mantener al niño emperador en la oscuridad durante el mayor tiempo posible. La única fuerza en la que probablemente podrá confiar será su propia base de poder. Entonces, la pregunta ahora es, si fuéramos honestos, ¿qué haríamos? Chouri levantó 2 dedos. 1. Campaña de difamación para irritar los sentimientos de las masas contra nosotros. Y 2. La eliminación inmediata de Shirou aquí. Además, el hecho de que Shirou vivió su encuentro con Sdeat puede indicar diferencias de opinión entre ella y Honest. Shirou se encontró asintiendo interiormente. Sdeat lo había mantenido dentro de su tienda personal y lejos del campamento principal del ejército para evitar que se corriera la voz de su captura. Sus razones eran más personales y griega. ¿Podemos usar esto? Chouri interrumpió el hilo de pensamiento de Shirou. Los ojos de Chouri brillaron con una luz de picardía. Al contrario de su nombre, Honest no es una persona muy confiada. En lo que confía es en lo que puede manipular o comprender. Señora Nagenda, ¿qué sabe de la personalidad de Sdeat? Nagenda resopló antes de cruzarse de brazos y responder. Una psicópata más viva en un campo de batalla que en cualquier otro lugar. Punto, y ahí va la perra. Su lealtad es hacia ella misma. Exactamente, repitió Chouri. Y Honest lo sabe. Se siente cómodo con esto, ya que solo necesita brindarle a Sdeat un escenario al que ella esté más que dispuesta a saltar. Entonces, ¿qué pasaría si eso cambiara de repente? Nagenda se animó aproximadamente al mismo tiempo que Elaine y las dos se dieron cuenta rápidamente. Nadie se sentía cómodo con un cambio inesperado, y mucho menos alguien que no confía fácilmente. No sabemos por qué, o cuáles eran las intenciones de Sdeat, pero no importa. No tenemos que preocuparnos mientras Honest sí lo haga. Chouri sonrió. Con esta instancia, se puede sembrar una semilla. ¿Realmente arruinarás esta oportunidad ahora para satisfacer una venganza rápida, o preferirías jugar a más largo plazo? Nagenda golpeó la mesa con el dedo mientras pensaba, mientras Elaine se mordía la uña del pulgar. Su silencio fue su acuerdo. Terminado, Chouri se dio una palmada interior en la espalda y decidió seguir adelante. A continuación, contrarrestar una posible campaña de desprestigio, en realidad es bastante fácil.
Mirando a Shirou, Chouri asintió sabiamente. Bueno, el rey héroe no puede permanecer escondido ahora, ¿verdad? La repentina ausencia de Shirou en la victoria de Calance Plains estaba empezando a generar sospechas. Como tal, Chouri insinuó directamente que Shirou debería aparecer y absolver esas sospechas antes de que pudieran volverse dañinas. Sin embargo, esto por sí solo no sería suficiente para influir en la opinión pública en todo el imperio. No, Chouri estaba pensando en grande. Formemos una orden sostenida por juramentos, rectitud y nuestras esperanzas en el reino, declaró con audacia. Suena demasiado cursi, Lu Vox se encogió en respuesta, pero Chouri simplemente se rió entre dientes. De hecho, es bastante cursi. Incluso un bocado, la risa de Chouri se convirtió en la alegre disposición de un viejo abuelo. Sin embargo, será un faro que unirá a los incondicionales en estos tiempos oscuros de conflictos y dificultades. Chouri se golpeó el pecho con una mano, cada vez más acalorado y dedicado. Serán campeones de los justos, protectores de los inocentes, guardianes de la ley y el orden justos. Las palabras resonaron, hablaron más allá del pesimismo natural de todos y golpearon su núcleo de una manera que solo era posible cuando eran niños ingenuos. Los pensamientos inocentes y las perspectivas positivas sobre el mundo enterrados dentro de todos y cada uno de ellos comenzaron a agitarse. Una empresa que lleva el título de caballeros como en los días en que el honor prevalecía sobre el engaño y la corrupción. Chouri hizo una pausa, mirando los rostros de todos antes de sonreír como el anciano y exministro que era. Shirou podía predecir las próximas palabras. Chouri hablaba casi con tanta fluidez como cierto mago de la corte. Llamémoslo. Shirou miró la forma de la mesa sobre la que estaban todos sentados. Los caballeros de la ronda. Para cuando todos comenzaron a salir de la sala de reuniones perdidos en sus propios pensamientos, Shirou se quedó atrás. Por supuesto, muchos intentaron quedarse con él para aliviarlo y consolarlo de cualquier prueba angustiosa que hubiera soportado, pero por extraño que parezca, Shirou se puso extrañamente a la defensiva al respecto e insistió en que lo dejaran solo por un tiempo. El orgullo de un hombre o algo así. Del tipo en el que solo llora solo en el baño. Leone resopló, pero de manera similar, podía respetar la elección de Shirou y terminó agarrando a Akame y Selka por el cuello y arrastrándolas como la figura madura de hermana mayor que era. Si hubiera tenido que activar su Teigu cuando sus hermanas pequeñas lucharon y la golpearon, bueno, honestamente, Selka logró dominarla hasta que Luvok le ató las muñecas y los tobillos con su Teigu y la ayudó, demasiado cansado para preocuparse de que Selka lo mirara. Luvok, como muchos miembros de Night Raid y Kaya al tanto de la captura de Shirou, se había movilizado y rastreado incansablemente entre las fuerzas del imperio en su búsqueda. Ni siquiera cuando Leone trajo a Tatsumi de regreso con una pista sobre el paradero de Shirou pudieron descansar. No. Para ser más exactos, ninguno de ellos se permitió descansar hasta asegurar el futuro de su país. Ahora que Shirou estaba a salvo, Luvok ya estaba harto de soportar su cansancio. Se habían formado círculos oscuros debajo de sus ojos, y lo mismo podría decirse de Nagenda y los demás. Si Shirou pidió que lo dejaran solo para poder lidiar él mismo con su trauma, entonces dejaría que el hombre hiciera lo que quisiera. Cualquiera podría identificarse. Sacando a los dos más problemáticos, Leone y Luvok salieron de la habitación, seguidos poco después por Bulat, Mine, Nagenda y Chouri, sonriendo con optimismo, que ya imaginaba el futuro. Elaine fue la última en irse, dudando consigo misma, antes de suspirar y marcharse de mala gana, cuando Shirou asintió con una sonrisa irónica, sin darse cuenta de que la expresión solo preocupaba más a Elaine. Al final ella se fue. Shirou simplemente tenía demasiado en qué pensar como para preocuparse por mitigar la idea errónea a la que todos habían llegado en la reunión. Suspirando, Shirou recostó su espalda en el asiento en el que estaba sentado y giró la cabeza hacia atrás para mirar al techo. Enemigo, adversario, bien o mal, ¿qué se debe hacer a partir de aquí? ¿A quién podría salvar? La sola idea de sopesar las vidas de los demás le dejaba un sabor amargo en la boca. Ese es el infierno al que estás entrando. Las palabras pronunciadas hace tanto tiempo resonaron en su mente, recordándole las decisiones del pasado. Calma. Tranquilo. Frunció el ceño, tratando de concentrarse y recomponerse.
Una espada no es ni buena ni mala, sino algo que únicamente se mantiene fiel a su propósito. Con estas manos que nunca pueden sostener nada. Gradualmente, sus rasgos se suavizaron, sus ojos se cerraron y abrieron para revelar resolución en este camino familiar. Lo que esta tierra necesitaba era un gobernante ideal de la misma manera que la tierra de saber había requerido de ella, un rey ideal. Los paralelos, las similitudes, no era de extrañar que ella hubiera sido convocada a su lado más allá del uso de un catalizador. El camino, el sendero, era asombroso y, en cierto modo, la ruta de confianza más segura donde se puede vislumbrar un futuro para la gente. Los pasos que necesitaba pisar, ya habían sido pisados con la imagen del rey invicto en su corazón. Pero al igual que ella, que provocó la máxima gloria del derecho divino de los reyes, al final lo que allanó el camino más allá de esa época fue. Shirou dejó escapar un suspiro, pero sus ojos se mantuvieron firmes. Ni una pizca de vacilación empañó su determinación. Lo que tenía que hacer no había cambiado, por lo que continuaría su camino. Perdido en sus pensamientos, fue solo cuando el sonido de un crujido de aletas sonó en sus oídos que Shirou miró hacia la entrada de la habitación donde una gran figura entró torpemente. No había manera de que el hombre no fuera reconocido por su copete icónico, constitución robusta y actitud seria. Bulat. Shirou gritó cuando observó al hombre frente a él. Había llamado solo para asegurarse, pero tenía dudas. Después de todo, Bulat estaba actuando un poco extraño, casi nervioso para ser un hombre supuestamente exmilitar. Antes de entrar a la habitación, Bulat escudriñó tentativamente las áreas oscuras y los puntos ciegos de la habitación. Todos los lugares que Shirou notó donde Akame generalmente residiría cuando ella lo seguía como un detalle protector. Luego, solo para asegurarse, Bulat siguió mirando hacia atrás, asegurándose de estar fuera de la vista de los cazadores de Eiwa, cuyas risas bulliciosas se podían escuchar resonando afuera en el campamento. ¿Por qué Bulat actuaba así? Tan cauteloso como si estuviera parado sobre alfileres y agujas. Bien. No están aquí, murmuró Bulat más para sí mismo que Shirou, quien se animó mientras conectaba los puntos. Por lo que parece, Bulat debe haber querido discutir algo importante bajo su confianza. Inclinándose hacia adelante en su silla, Shirou se sacudió sus pensamientos ociosos y le indicó a Bulat que tomara cualquiera de los asientos frente a él o a su lado. Nervioso, Bulat lo hizo, casi confirmando que en realidad tenía algo que deseaba revelar personalmente. Shirou prestó toda su atención, pero vaciló cuando se dio cuenta de lo que Bulat sabía, pero no compartió con los demás. Bueno, Bulat pareció retorcerse mientras forzaba las palabras con una sonrisa forzada de buen chico que apenas llegaba a sus oídos. Es de Atiantú. Ignorando todo lo demás, la mujer es una belleza. ¡Qué gran partido, ¿eh? Shirou parpadeó. Disculpe. Las facciones de Bulat se sonrojaron de vergüenza, y la cabeza se lanzó para mirar por encima de su espalda en caso de que alguien más lo hubiera escuchado. Incapaz de soportar la vergüenza, la forma de oso de Bulat se desplomó en una recatada corazonada antes de optar por hacer gestos. Era más seguro porque nadie podía oírlo. Haciendo un círculo con el dedo índice y el pulgar de su mano izquierda, articuló Sdeat, antes de tomar el dedo índice y medio de su mano derecha y bombearlo con un pistón a través del agujero creado en su izquierda y hacer suaves chasquidos. Por el imperio, Bulat apenas podía tartamudear, pero una promesa era una promesa. Levantó el pulgar temblorosamente. Ahí va su imagen. General, te odio. Gracias por leer y gracias a mi nuevo patrocinador, Nasagui. Próxima actualización. Destino paralelo. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.